Bien, vamos a empezar. Eh, Buenas noches. El día de hoy tenemos la satisfacción. Un momentito, por favor. Tenemos la satisfacción de tener al doctor Jorge Vela como conferencista. Él es un gran amigo. En realidad perdón, se está mezclando el sonido. Voy a tratar de arreglar esto. Bien. Bueno, después lo apago. El doctor Vela es médico cirujano egresado de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Es médico pediatra egresado de la Universidad de San Marcos también. Tiene una maestría en medicina en la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Es médico pediatra asistente del Departamento de Pediatría del Hospital Nacional Arzobispo Loaiza. Docente universitario de la Universidad de San Martín de Porres desde 1999 hasta 2000. Actualmente coordinador académico de la Facultad de Medicina de la Universidad San Martín de Porres. Entonces, el doctor Vela es un gran amigo, nos conocemos de muchos años. Dejo a él para que haga la presentación respectiva de su charla. El día de hoy finalizamos este ciclo de charlas de Ceresis. Espero que vamos a sellar con broche de oro. Adelante, Jorge, por favor. Gracias, Leo. Muchas gracias por la invitación, doctor Milla. Muchas gracias por estar ustedes presentes. Más que una disertación inmunológica, virológica y todo lo demás, ojalá podamos de alguna manera establecer un diálogo que nos permita al final tener una conciencia de lo que está ocurriendo y de lo que está por venir. En realidad, todos hemos participado en estos 2 años casi de una covización. Todo es COVID. Si uno va a los hospitales, todo es COVID. Si uno va a los consultorios, todo es COVID. Prácticamente las enfermedades por contagio han disminuido debido a al confinamiento de los niños, de los jóvenes. Los colegios han dejado de ser presenciales, las universidades se han convertido en aulas vacías y los universitarios, salvo las clases, ya no participan en los corrillos de la universidad, hablando de uno y otro tema, logrando lo que nosotros queremos, ser una universidad transdisciplinaria. Sin embargo, a pesar de la tristeza de algunos problemas que hemos tenido, todos hemos perdido a alguien en la pandemia, todos. Sin embargo, gracias a la pandemia, diría yo, gracias a la crisis, hemos tenido la oportunidad de dar un paso al futuro, o hemos abierto un futuro diferente. Como alguien diría, el futuro nuestro ya no es lo que iba a ser antes. Ahora todo esto ha cambiado, nos hemos cobizado. En la universidad estamos desarrollando clases a través de Zoom, simulación a través de realidad incrementada, desarrollo de multitask a través de equipos de simulación,
simulación estandarizada invertida, sesiones demostrativas, seminarios por Zoom, casos clínicos y por Zoom. Y entonces el alumno puede participar de una manera directa y, a pesar de que tenga errores, volver a reiniciar su proceso, como cuando uno está en un juego, prácticamente. Voy y si me ganan el juego, vuelvo a iniciarlo, sin dudas ni murmuraciones. Igual ocurre con esto de la simulación. Esto hubiera demorado, creo yo, algunos años, aunque ya en algunos lugares ya se estaba desarrollando, pero ahora es decididamente, con fuerza, con instrucciones precisas, con métodos de evaluación inmersiva. Es decir, podemos tener estructuras de evaluación que a través de del Zoom puedan darnos la idea de qué es lo que el alumno ha avanzado. O sea, y hacerle sobre ello una retroalimentación. Esa forma de educación, de manejar los contenidos como manera de objetivos, ha cambiado. Ahora buscamos en el perfil del profesional médico un médico científico que esté en la frontera de la tecnología, que maneje la comunicación y la tecnología para poder incluso hacer nanotecnología, y parte de lo que es la nanotecnología es el avance que se ha hecho en las vacunas, la de Pfizer, BioNTech, Moderna, AstraZeneca, que están trabajando con ARN. Y cuando nosotros estamos decidiendo una y otra cosa por el futuro, debemos estar también racionalizando nuestro proceso de vida. Debemos tener cuidado. Por eso es que les iba a proponer, les voy a dar unas cuantas indicaciones. Si ustedes quieren profundizar, por supuesto, pero no les aconsejo porque es bastante grande, bastante profundo, pero si alguna pregunta quiere llegar a cómo se desarrolla la inmunidad natural, cómo se desarrolla la inmunidad adquirida, cómo es que los linfocitos T, CD8 provocan la tormenta citoquímica, cómo es que en forma natural la apoptosis, que es la muerte celular, es decretada por el sistema inmunológico. Como tú estás tan mal y muestras patrones de alteración por invasión, entonces el linfocito CD8 produce un sistema de perforinas y a través del sistema de caspasa mata a la célula. Esto cuando la cuestión es tranquila, muere y ahí queda. Una lisis celular de las células infectadas. Pero a veces sucede, en algunos casos, no en todos, felizmente, que la respuesta inmunológica no solo mata a la célula en apoptosis, sino que produce o realiza un proceso que se llama piroptosis. Ya no voy a profundizar más porque cuando me lanzo en eso, entraré a un proceso. Pero si ustedes gustan y tienen alguna duda, podemos dialogarla. Al final, juntos podemos construir de qué se trata esto. Aquí les estoy dando la filiación del virus. Un virus no está vivo. Es una molécula de proteínas orgánicas que se organizan para parasitar otras células. Las primeras que se descubrieron fue el virus del tabaco. Entonces eran cápside o capsómeros o pedacitos de proteína con un núcleo, un genoma de
ADN o ARN. Y entonces a eso se le llamaba virus desnudo. El coronavirus es del orden nidoviral de la familia de los coronavirus. Son virus encapsulados, es decir, virus vestiditos o completos. Tienen una membrana lipídica, tienen una cápside, tienen una proteína que les permite unirse a los receptores de membrana, la proteína Spike, y tienen, por supuesto, la proteína del núcleo. A eso se le llama virus completo y al otro un virión. También existen lo que se llaman las partículas proteicas estructurales que pierden o que simplemente han sido transcriptadas o replicadas sin genoma nucleico, sin ácido nucleico. Eso se le llama priones. Hay casos en los cuales las enfermedades por priones nos han provocado encefalitis. Una de ellas es la enfermedad de Jacobs-Creutzfeldt y también llamada enfermedad de las vacas locas. Pero bueno, son los tipos, las formas. Nosotros tenemos un conocimiento del coronavirus desde hace más o menos 50 años. Son virus que nos provocan resfríos comunes y que nos hacen inmunocompetentes a estas invasiones. Sin embargo, hemos tenido dos puntos. Uno fue el SARS, síndrome agudo respiratorio severo por coronavirus, que apareció hace algunos años. Ya lo vamos a ver en el recuento del tiempo. Y el otro fue el MERS. Lo que pasa es que el SARS tenía 10% de mortalidad y el MERS cerca del 40% de mortalidad. Eso hacía que rápidamente se notara quién era quién estaba con qué, cómo era que se aislaba y se hacía la burbuja epidemiológica alrededor de los casos problemas. En general, el COVID es una consecuencia, ¿sí?, de nuestra invasión de los ecosistemas. El Homo sapiens, como dice Yuval Noah Harari, es un asesino en serie ecológico. Destruyó las especies de mamíferos enormes donde él iba, al poco tiempo donde él aparecía. Destruyó el hábitat del Neandertal, de los Erectus, Faber, de los dacinovanos, floresienses, de todas esas homos, de todas esas especies homo que competían con el sapiens por el dominio del territorio. Una de las ventajas del sapiens era su crueldad, sin remordimientos, y el conocimiento del fuego. En general, entonces, este coronavirus es porque le hemos invadido el terreno. El MERS ocurrió porque se invadió el terreno de los camélidos, y este SARS, este COVID, es porque hemos invadido las del murciélago y de un mamífero, el pangolino. Ahí se desarrolló, ahí mutó. Luego les voy a decir una analogía de cómo es una mutación y cómo es que se convierte en una variante y cómo es que una variante se convierte en una cepa. Pero esta es una zoonosis, es decir, surge de las mutaciones en los mamíferos y en los murciélagos, donde es su hábitat, y luego pasa al ser humano, donde provoca, debido a su novedad, una respuesta desordenada y desproporcionada inmunológica llamada tormenta
citoquímica. Prácticamente el aparato inmunológico se suicida. El SARS, 8,000 casos, 700 fallecidos. El 2002 y el 2003 en Guangdong, China. El 2012 en Medio Oriente, el MERS, y por eso se le llamó MERS, Middle East Respiratory Syndrome. La mortalidad mucho más alta en el MERS, la clínica mucho más agresiva y la detección, confinamiento, aislamiento, cuarentena mucho más fácil. Aquí viene mi primer diálogo, ¿ok? Quisiera que ustedes, ya que me han prestado atención, eso espero, me digan, me contesten una pregunta. A través del chat les he enviado un link que ustedes pueden coger y contestarme esta pregunta. ¿Por qué el brote se volvió pandemia? ¿Por qué una enfermedad que es cierto produce neumonía y que la mayoría de veces no es mortal? ¿Por qué hemos terminado como estamos? En la respuesta de esto, contesten para poder empezar. Ingresen al link, contéstenme y luego podremos dialogar sobre esto. Está bien, di algo. En general, han aparecido las teorías de la conspiración. Una de ellas ligada a Bill Gates, porque el año 2015 Bill Gates pronosticó la pandemia. Entonces ¿y ahora qué pasó? No estábamos preparados, no sabíamos cómo enfrentar. Como les digo, el Sapiens es un, por naturaleza, asesino ecológico, en serie y en serio. Y entonces, una buena pregunta es, ¿no se controló a tiempo? Sí, eso es verdad. Nadie tenía, ¿sí?, el miedo en la mano, como ahora más o menos algunos estamos trabajando. Recuerdo mucho, ministro de Salud de España, es una gripe en China. Ministro de Salud de Italia, somos fuertes, somos grandes, somos una nación que ha salido de varias guerras y estas amenazas no son nada. Italia. Francia también, con la misma estructura. Desconocíamos, realmente desconocíamos el proceso. Sabíamos que había fatalidad, sabíamos cada 100 años se produce una pandemia. No. En este caso hemos tenido pandemias de todo tipo. La peste, la viruela, el sarampión, la varicela, el Epstein-Barr, y virus que se han quedado entre nosotros. Y virus que producen o que realizan un proceso que se llama lisiogénesis. Yo creo que también las comunicaciones han trabajado bastante. Esta noticia de que las vacunas no sirven, de que tome hidróxido de cloro, que tome desayuno con limón para que se alcalinice. Yo me digo, ¿cómo se va a alcalinizar con ácidos cítricos? Es decir, va por todos lados, ¿no? Y entonces la desinformación no tiene un camino correcto. Incluso llegué a escuchar a una ministra de Salud diciendo que los asintomáticos no contagian y que solo contagian los que respiran. Dios mío, dije, no voy a respirar entonces. ¿Por qué en China se controló el virus y no se controló en el mundo? A los 5 días cerraron
en el mercado. Claro, el médico Li Wen, el que denunció por primera vez, murió. Lo iban a encerrar y murió, le dio COVID, le dio neumonía y murió. Sí. El 31 de diciembre, cuando aparece por primera vez el SARS en una neumonía ya detectada, diagnosticada como coronavirus, después se ha hecho una retroalimentación con computadora de patrones de RO y entonces se ha encontrado que por lo menos desde octubre del 2019 las neumonías ya estaban en el primer nivel de salud y por lo tanto, como la mayoría eran asintomáticas, no se percibieron. Todas las organizaciones, y aquí a veces nos llenamos de ideas de conspiración, todas las organizaciones, incluyendo la Organización Mundial de la Salud, las organizaciones médicas, se les pasó desapercibido. Y no era desconocimiento. ¿Ustedes creen que era desconocimiento? ¿O había intereses? ¿Saben cuánto ha ganado la industria farmacéutica produciendo medicinas que no sirven? ¿Saben cuánto ha ganado Pfizer BioNTech? Miles de millones de dólares con la vacuna. ¿No sabían? ¿Había desconocimiento? El sistema de registro de enfermedades, el CIR, el sistema de reporte de infecciones, pide que reportes las infecciones que están en tu hábitat, como varicela, viruela, sarampión, y no pide estas enfermedades nuevas. Nadie se preocupa, las dejan pasar. Nadie se preocupa, excepto este único héroe, Li Wen, que denunció. Y a raíz de él, fíjense, en pocos días nomás, el 7 de enero, a 8 días del primer caso, ya se tenía la secuencia genómica del virus. Ahí nomás, porque ya estábamos trabajando con un sistema especial de secuenciamiento que se llama CRISPR y que lo han utilizado para la producción de vacunas, ¿no? El sistema CRISPR es el que nos va a llevar al diseño genético de la transhumanidad. Porque antes había un sistema de manejo genómico muy caro, millones de dólares. Este sistema CRISPR utiliza una tecnología basada en las defensas bacterianas de los bacteriófagos, que hace secuencias CRISPR cluster del genoma del virus, dentro del genoma, por un proceso que se llama lisiogénesis. La bacteria lo capta. Sabe entre comillas, que va a morir por el virus, pero se replica y la nueva bacteria tiene al virus adentro. Esta proteína K7 es un bisturí genético que corta ese pedacito del virus y lo replica para que cuando sea nuevamente invadida por el virus, sea reconocido y destruido. Eso se está empleando ahora, no para matar virus, sino para rediseñar genómicamente a los seres humanos. Eso va a llevarnos a la transhumanidad. Pero ese es otro cuento. En la secuencia del tiempo, el 31 de diciembre, se reporta a un paciente, no un paciente, 7 pacientes con neumonías raras. Ya los 2 esposos que aparecieron aproximadamente el 19 de diciembre fallecieron. Y entonces se realizó el vínculo epidemiológico con el mercado de Wuhan, con el mercado de comida marina y de animales. Ahí nomás, el 3 de enero, se cerró el mercado. El primero de enero se cerró el mercado.
El RO, que es la tasa de reproducción del virus, de la enfermedad, estaba en 7 y los tipos de virus eran alfa y beta. Luego comenzó a aumentar día por día, aquí y allá, en todas partes, los casos. Aparece un paciente en Tailandia, luego en Japón, ahí nomás, entre el 7 y el 20 de enero. Se reportan infectados en Estados Unidos el 23 de enero. En China ya teníamos 581 casos, suspenden el transporte público y hacen obligatorio el uso de mascarillas. Todavía en ninguna parte de Europa se realizaba el rastreo, el seguimiento, el confinamiento. Todo seguía su normalidad. 23 de enero. En el 30 de enero, en el primer mes, ya se reportan casos en 18 países, todos del Oriente, de Asia, con una RO de 5 a 7. El 1 de febrero tenemos 5.300 casos. Perdón, me olvidé. Oh, regresaré a UNITAD. El 13 de... Ya, está bien, ya. Avanzaremos. Avancemos porque si no nos vamos a quedar con las primeras nomás. Miren ustedes, el 11 de marzo, cuando el 6 de marzo aparece el primer caso en Perú. Un joven adulto que regresa de China y que trae la enfermedad. No se le rastreó a todos sus acompañantes, no se realizó confinamiento, se realizó un aislamiento invertido más o menos relativo. El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decreta la pandemia. 118.000 casos en 114 países. Ya se había desatado. El 6 de marzo en Perú, el 11 de marzo se declaró la pandemia, el 19 de marzo el primer muerto en el Perú, el 6 de abril tenemos al mes del primer caso, ya tenemos 2.500 infectados confirmados, 92 fallecidos, con una letalidad del 3.5%. Claro, todo esto es falso. Ya después sabríamos que la numerología que empleaban era solamente de los casos evidentes. El SINADEF tuvo que actuar diciendo que habían aumentado las muertes por otras causas y luego se hizo una comisión que determinó en qué casos se iba a considerar que la muerte era por COVID. Y eso sinceró la estadística, sinceró felizmente, pero ni tanto, ¿eh? Porque yo pensé que esta mortalidad, estos casos infectados eran los confirmados, y Perú llegó a ser el número 1 gracias a la confirmación en el mundo, 66.000 casos por millón aproximadamente, uno de los más altos en el mundo, si no el más alto. Yo pensé que iba a impresionar y bueno, la gente iba a reaccionar, pero no. La economía de mercado de nosotros es justamente esa, la que está en el mercado, desgraciadamente. El 6 de mayo teníamos 58.500 infectados, 1.627 fallecidos, la letalidad 2.7. Lo que ocurre aquí para el 6 de mayo es la catástrofe del sistema de salud. Y entonces se ve obligado el ministro a tomar todos los sistemas que existen, los paralelos, para poder cubrir la expectativa y no tener lo que había aparecido en Ecuador, los casos de muertos en las calles. Este es un avance. Felizmente los niños no hay tantos infectados. Al 19 de mayo.
¿Cómo fue la presentación clínica? Tenemos los casos asintomáticos, que son la mayoría. Creo que esa es una de las razones por las cuales se convirtió en pandemia. En los casos del MERS, el SARS, son sintomáticos. Aquí la mayoría son asintomáticos, sin manifestaciones, con radiografía normal y por supuesto la PCR, que es la reacción en cadena polimerasa invertida, positiva, que es la prueba, el gold estándar, y no la que nos impusieron al principio, las pruebas inmunológicas que no se hacen positivas en los primeros días de la enfermedad. Tenemos los casos moderados. Siempre el órgano de shock, el órgano blanco, es el pulmón y el segundo órgano es el riñón. Por eso es que puede producir glomerulonefritis, insuficiencia renal aguda, también el corazón. Y hay algunos casos que a través del nervio olfatorio producen primero anosmia, que es la falta de olor, y se puede meter al cerebro. Y a veces tenemos secuelas cerebrales de daño cerebral, ¿no? Tenemos los casos leves, los casos severos y los casos críticos. Asintomáticos, la mayoría. 1 de cada 6 que se presentan como moderado o leve, que ya tienen signos, que tienen síntomas, ¿sí? Es esto, o sea, 6 casos asintomáticos por cada caso leve o moderado. La mortalidad es mucho más alta en los casos severos o críticos, ¿no? Prácticamente no hay tratamiento de recuperación o de conversión. Lo que sí, todo esto tiene tratamiento preventivo. La recuperación en el caso asintomático es espontánea, en el caso moderado es espontánea. En los casos graves, cuando ya hay disnea, que es el signo que nosotros nos preocupa, y una saturación por debajo de 93, esos deben estar hospitalizados. Ya luego veremos cómo se maneja. Segundo diálogo. Segunda pregunta. Necesito que pongan sus opiniones para que pueda yo luego empezar a pensar. Ahí está el siguiente link para esta segunda pregunta. ¿Dónde está? La pregunta es, ¿por qué es más leve en los niños el COVID? Esto es importante, porque uno diría, son más fuertes, son los que deben sobrevivir, porque la carga viral es menor en ellos dado que están confinados. Son portadores, sí, la mayoría, así es, sí, y contagian a los abuelitos, pues. Gracias a eso se contagió mi esposa, me contagié yo, se contagió mi hija, porque mis nietos tuvieron COVID. Nadie lo notó. Porque no han desarrollado, están en crecimiento. Sí, su aparato inmunológico no es tan, es solamente trabajan con el sistema innato y su sistema de piroptosis no es tan efectivo. Sus receptores, que son la serintransferasa, que es un receptor específico que abre la proteína spike y le permite unirse de mejor manera, hacer la fusión de membrana para entrar, no lo tienen. Tienen los AC2, es cierto, pero no tienen la serintransferasa, y hay un receptor que se expresa en la membrana de los que fuman
o de los diabéticos, que es el CD417, que también ayuda a ingresar al virus. Eso no lo tienen los niños. La carga viral no están expuestos tanto como los adultos. La inmadurez de su sistema inmunológico. ¿Cómo reaccioné al COVID? me llevaron a UCI, pues, porque me faltaba el aire, se comprometió mi pulmón, pero felizmente y a Dios gracias, o gracias a que Dios no me quiso, me bajó de nuevo acá a este valle de lágrimas. Pero pasó. Porque no han desarrollado, están en crecimiento. Está bien, esa es la razón. O sea, pero no hagamos, de todas maneras, no hagamos que nuestros niños se infecten. Es cierto, en ellos no hay. Cuidémoslos en casa, tienen menor exposición, menor madurez en sus receptores. Además, ellos sufren resfríos por coronavirus, los cuales nosotros ya no sufrimos tantos resfríos. Ellos sí, tienen 6 a 10 resfríos por año, en los meses de invierno. Y entonces muchos de ellos tienen defensas locales de inmunoglobulina A contra coronavirus. Y entonces esto se defienden mejor, pues. Sí. Y la otra cuestión es que su comorbilidad es menor. Sin embargo, hay casos en pediatría. Ayer me presentaban un caso de un niño de 15 años que tiene 25 días de fiebre con estas lesiones en la boca, estas lesiones en las manos que ustedes ven ahí, que se llama perniosis sacral, con edema, induración, inflamación de las articulaciones. Esta lengua aframbuesada es un caso muy parecido al Kawasaki, a la enfermedad inmunológica de Kawasaki, también llamado MISC, síndrome inflamatorio sistémico, y que produce gravedad y a veces la muerte. Mi sobrino de 27 años, 1,95 m, estuvo internado por COVID en la Villa Panamericana, y 2 días antes de salir de alta se comenzó a tener dolor, palpitaciones en el precordio. Nadie se dio cuenta, no había un electrocardiógrafo y falleció por miocarditis, por infarto de miocardio, solo en la Vía Panamericana. Esta es la patogenia del virus, su vía de transmisión. Para lograr, al principio pensaban que era producido la zoonosis por animales, hasta que recién a mediados de enero, la Organización Mundial de la Salud detecta, prueba de que hay transmisión entre personas. Luego pensábamos que era como la gripe, a través de las gotitas de fluje, es decir, de 100 a 200 micras, uno podía toser y las gotitas se pegaban en la nariz o en la rinofarinx, en la garganta. Pero este bandido también logra atravesar como aerosol en partículas de 5 micras de diámetro y puede llegar así a su lugar de daño en el pulmón. Llega al bronquiolo terminal, llega al alveolo y ataca al neumocito tipo 2, alterando la homeostasis del alveolo, provocando edema, alteración en la respiración y en esa neumonía con vidrio despulido que todos conocemos. La glicoproteína del virus, la S2, la S1 y la S2 forman la spike. La S2 es una parte del spike que se cliva para poder, es la que se pega al receptor AC2.
no los voy a molestar con esto. Ahí hay una forma. Luego, si ustedes gustan, podemos conversar. Cómo es que esto sí es importante. Este es el triángulo de hipercoagulabilidad que ocurre con la piroptosis, la endotelitis. Hay una alteración de la circulación en el pulmón porque las células del endotelio, es decir, las células de los vasos arteriales, también tienen receptores AC2. Y si hay un enlentecimiento de la circulación, hay hipoperfusión, se produce fenómenos de hipercoagulabilidad, es decir, coágulos, se produce una coagulación intravascular diseminada con mayor daño endotelial y eso lleva a trombosis. Trombosis a veces enormes, trombosis que cabalgan sobre la arteria aorta y provocan la muerte. No voy a llenarlos. Estos son todas las citoquinas que nos atacan, ¿no? Tenemos la interleuquina 6, que es una de las más importantes, es el factor de necrosis tumoral. Las citoquinas son las proteínas producidas por las células para mandar señales. Son como los emoji. O sea, cuando las citoquinas son atractivas y producen movimientos celulares, se llaman quimosinas, porque producen quimiotaxis. Cuando se dan entre leucocitos, se llaman interleuquinas. Y cuando se producen entre linfocitos, se llaman linfoquinas. Facilito, ¿no? Si así fuera tan fácil. Bueno, todas estas bandidas se disparan pues en la tormenta citoquímica. Algún momento les explicaré cómo es. También encontré, leyendo por aquí y por allá, porque de esto se trata, nadie sabe tanto, creo ahora, como para decir que lo que dice es 100% verdad. De lo único que yo trato es de que lo que sé, ¿sí?, me dé a conocer a mí que no estoy diciendo mentiras. Trato de que, por lo menos, construir, como lo estamos tratando de hacer ahora, construir un conocimiento que nos permita un conocimiento crítico del asunto, un razonamiento con lógica, unas estructuras que por silogismos lógicos nos lleven muy cerca. Tal vez nunca lleguemos a la verdad, todavía estamos cobizados y todavía no tenemos todo lo que va a suceder. Miren acá, esta es una información de este mes de Nature Genetic que habla sobre que hay algunos genes, como el LZTFL1 en el brazo corto del cromosoma 3, el cromosoma 2 se pegó hace 100.000 años, se ha descubierto en las gargantas de Olduvai en el África, hace 70.000 años el Sapiens, y introduce en su secuencia un virus que pega el cromosoma 2, no le permite separarse, lo fusiona. Y ahí nomás ocurre la revolución cognitiva. Qué curioso, ¿no? Este gen que se ha descubierto ahora es un cambio de una base nitrogenada en el ADN que cambia su función. Este gen limpia el epitelio dañado, lo restablece. La mutación reduce la capacidad para reparar las células dañadas. Qué curioso, ¿no? Cómo es que genéticamente estamos dispuestos a que el virus nos ataque más. Uno diría, caray, sí, pues hay personas con ascendencia de uno u otro lado que tienen más predisposición a sufrir más. No necesitan cargas virales muy altas y sufren más. Ese receptor TMPRSS2, que es la serina transferasa transmembrana, está más expresado en esta mutación.
Sí, yo también pienso esto, que la genética y la biotecnología, el sistema CRISPR, nos llevarán a la transhumanidad. Ojalá que todos, y no solamente los que tienen dinero. Esta es la revista, ahí está la referencia, la fuente. Esta es la revista de Lancet, que hace el resumen de este año, 2021, de todo lo que ha ocurrido, por qué es pandemia, por qué las vacunas, etcétera, etcétera. También pueden entrar ahí y leer algunos artículos. El problema es que está en inglés, pero bueno. ¿Qué es la comorbilidad? Los adultos tienen más que los niños. Más o menos 12, 15% del niño, más o menos 30, 40%, alto, ¿no? Comemos mal, vivimos mal, somos sedentarios, nos gusta los partidos por televisión, pero no los que jugamos en la canchita. Ya no nos dedicamos a salir a perseguir, no somos cazadores, recolectores. Vivimos sedentariamente gracias a que hace 12,000 años alguien nos metió la ficción y fue una trampa en la evolución, nos metió la ficción de la revolución agrícola. ¿Sí? Esa historia de que el cazador recolector vivía peor no es cierta. Comía mejor, vivía tranquilo. Bueno, los factores de riesgo son estos, los que ven ustedes aquí en la pantalla. Miren ahí el uso de AINES, el ibuprofeno, altera la expresión del receptor para virus. El tabaquismo produce esta proteína que aumenta la expresión del receptor. Las inmunosupresiones, las encefalopatías. ¿Qué exámenes auxiliares nos van a decir que la cosa va mal? La linfopenia. Se produce una linfohistiocytosis hemofagocítica con la tormenta citoquímica que destruye y desaparece los linfocitos. Si ustedes tienen linfopenia, Dios mío. La ferritina, que es uno de los acompañantes proteicos en la inflamación, en la piroptosis, en la tormenta citoquímica. Una ferritina de 700 o de 1000, Dios mío. Las plaquetas y la trombocitopenia que se consumen en la coagulación intravascular diseminada, el dímero D, en la hipercoagulabilidad, el ácido láctico, las alteraciones de fibrinógeno y alteraciones en la coagulación, tiempo parcial de tromboplastina, que ocurren cuando ya hay coagulación intravascular y coagulopatía por consumo, que es la fase final con alteración orgánica multisistémica. Diablos, demasiado, ¿no? Me estoy metiendo en problemas. Pruebas de diagnóstico, esta es el gold estándar, la reacción en cadena polimerasa con transcripción inversa. ¿Por qué se llama en cadena? Porque lo hacen a cada ratito, una tras otra, y se va replicando. O sea, el pequeño virus que está ahí en el cuerpo es captado y luego se va replicando, en cadena, con transcripción inversa para que dé su ADN en tiempo real, online. Se eleva rápido y el problema es que disminuye más o menos en la tercera semana. Pero esa es la prueba del rastreo. Con esa podríamos haber detectado a todos los casos, por lo menos en los lugares donde había un caso. Se hacía el confinamiento, se hacía el rastreo, se hacía el aislamiento y se les ponía en cuarentena. Diablos. Así de fácil. Las pruebas rápidas no son muy sensibles y detectan las inmunoglobulinas, la M 10 días después y la G 21 a 25 días después. Ya infectaste a todo el mundo. ¿Para qué sirve la vacuna? Es un modulador de la respuesta. Es decir, no deja que se abra la posibilidad de la piroptosis y de la tormenta citoquímica. No evita la infección,
no evita la infección, pero sí la modula. Tenemos varios tipos de vacunas, ¿no? La que utilizan los chinos, la inactivada, con beta-propionato de lactona, y le aumenta su propiedad inmunogénica con un adyuvante, que es el hidróxido de aluminio. También los chinitos habían hecho una con grafeno, pero la han dejado ahí nomás. No. El grafeno son átomos de carbono que pueden producir nanopartículas para proteger las proteínas virales. Tenemos plataformas como la Sputnik, que utiliza vectores virales con adenovirus, también para proteger al genoma del virus. Y tenemos los ácidos nucleicos de Moderna, AstraZeneca, Pfizer. Tenemos la Sinopharm, que ya les explicaba cómo es. Tenemos la Sputnik, que utiliza virus, la Moderna, que usa ARN, la AstraZeneca, que usa ARN, la Soberana 1 y 2, Sinovac, Mambisa, Abdala, todos. La Soberana 1 y 2 y Soberana Plus, Mambisa y Abdala son cubanas. Utilizan una utiliza toxoide tetánico para cubrir al virus y protegerlo, la Abdala. La de AstraZeneca es la de Oxford, utiliza cultivo de células de chimpancé, por eso le llaman también Chadox, de Oxford, Chadox. Otro diálogo, otra preguntita. Otra pregunta, a ver, ándenme. Es mejor dar algo que no dar nada. Eso estaba, y no me va a recetar nada, decía la mamá. No. ¿Y cómo se va a curar? Solito. A veces es difícil. La cuestión está en que Hipócrates, que no es el juramento hipocrático del egresado, sino que él hacía jurar a sus aprendices al momento de ingresar, y les hacía jurar que su primer paso era primum non nocere. No hagas daño, no le hagas daño. No es mortal, pero te da una gastritis y te aumenta la expresión, predispone a una gravedad del proceso viral. Por eso es que ya se suspendió. Y no disminuye la inflamación, no hay un efecto sustantivo en la respuesta antiinflamatoria. ¿Es mejor dar algo que no dar nada? ¿Y qué le doy entonces? Nada, pues. Una vez me dijo un maestro, cuando te llamen para ver a un niño, debes ir de inmediato, porque si tú te demoras, ese niño se cura solo y ya no vas a poder cobrar. ¿Me entienden? Se curan solos. La mayoría, el 70 a 80%, por lo menos en pediatría, se cura solo. 10%, eso se llama efecto placebo. Sí, es verdad. Por eso es que por miles de años se ha usado en la medicina tradicional la hierbita, el agüita de la sopita y también en China la acupuntura. La acupuntura que pone un chinito vestido de chinito con una agujita que dice chinito es más efectiva la que pone mi primo, pero igual, funciona igual como placebo. El efecto placebo es importante, ¿eh? Pero no hagas daño, pues, no hagas daño. Entonces te puedo dar mi pastilla milagrosa de caramelito, pues. No hagas daño. Primum non nocere. Y la segunda cosa que uno debe tener en cuenta también, que era parte del juramento hipocrático, es debes curar sin cobrar. Chispas. ¿Y cómo se hace eso? Porque siempre el agradecimiento es 100 veces más duradero que los 100 soles, 200 soles o 1000 soles que te puedas ganar viendo a un paciente. El agradecimiento es de por vida. El mito, la leyenda de tu proceder justo y sin
sincero queda grabado en la memoria del niño para siempre. Y cuando él o los hijos de sus hijos te vuelvan a ver, ese es mi doctor. Él, me dice un niño una vez, me curó de la apendicitis. Yo de la apendicitis, ¿cómo hice eso? Dios mío. Sí, le dice a su hermano menor, le dice, él me hizo saltar y se me fue la apendicitis. Lo que pasa es que nosotros hacemos en el diagnóstico, investigamos si saltando se produce un dolor que viene del peritoneo y decimos, caramba, está complicado. Pero lo hice saltar y no es que se haya ido la apendicitis, sino que yo le dije, eso no es apendicitis, no se preocupe, vaya nomás. Para mañana ya va a estar mejor. Y así fue, y le curé la apendicitis. No es mejor dar algo que no dar nada. El tratamiento inútil es dañino. La hidroxicloroquina, ¿se acuerdan? Sí, tiene plausibilidad biológica. Ahí está. Los corticoides disminuyen las defensas, provocan insuficiencia suprarrenal. La enoxaparina es su momento, tiene en los casos graves. El remdesivir, lopinavir, la ribavirina no funcionaron. No sirvieron para nada. Actualmente estamos trabajando con el molnupiravir. En Estados Unidos ya hay casos de, como este que dice acá, disminuye la mortalidad. Sí, es el único que está vigente, ¿eh? El molnupiravir. Trabaja sobre las mutaciones. Es decir, se hace un blockchain que se une a la mutación, haciéndose pasar por una de las mutaciones y produce proteínas que no sirven. La acitromicina no sirve para nada en ese caso. ¿Eh? La acitromicina sirve pues para otras enfermedades, pero para el coronavirus no. Lo que pasa es que el laboratorio lo negociaba como inmunomodulador. Los antibióticos, por supuesto que sirven, pero solo si hay cultivos. Solo hay 1% de infección secundaria. La aspirina en el caso de la enfermedad de Kawasaki, la inmunoglobulina, este chiquito que tenemos internado hoy, recibió inmunoglobulina. La vitamina D es buena, pero mientras más natural, mejor. 15 minutos de exposición al sol, suficiente para tener una cantidad de vitamina D que te sirva. Vitamina D se absorbe por la piel. El calcidiol se convierte en calcitrol y dentro de los macrófagos, ¿sí? Se produce este calcitriol a través de una enzima y lo modula, sí, estimula el movimiento, la vitamina D estimula a la inmunidad natural y modula, no la deprime, a la inmunidad activa, la que está trabajando, la que se está moviendo. Tocilizumab, hepatotóxico, es un bloqueador, es un anticuerpo monoclonal. No, no sirve, es hepatotóxico, hace daño. Si se está trabajando con células madre, recién se está empezando a trabajar con las células madre, de mesénquima o de embrión, recién se está trabajando, son células totipotenciales o pluripotenciales que restauran los tejidos dañados. En el caso de del receptor AC2 que se introduce dentro de la célula con el virus y deja de convertir la angiotensina 2 en angiotensina 1, entonces se acumula la angiotensina 2 y esa jala fibroblastos que provocan fenómenos de fibrosis. Y entonces las células madres reestructuran esto. Ya el resto, la ivermectina también. No hay diferencia con el placebo. Y para que haya, tiene que la dosis ser 100 veces superior a la que se usa en el ser humano. La ivermectina tiene su historia porque era usada en animales. Luego se utilizó en seres humanos porque se veía que cuando los chiquitos con TDAH esto se les daba, los tranquilizaba y les mataba a los parásitos. Entonces se vio
de usar para todos los parásitos, todos los exoparásitos y endoparásitos, es decir, ascaris, estrongiloides, chinches, piojos, garrapatas, todas las pulgas, todo lo demás. Sirve, pero no como se auspició para que se utilizara en cantidades industriales. Y hubo gente que trajinó las famosas bolsitas milagrosas. Contenían ivermectina, acitromicina, enoxaparina, y hasta ahorita tenemos millones de bolsitas compradas que están acumuladas en los almacenes del Ministerio de Salud de algunas municipalidades. ¿Y qué vamos a hacer con ellas? Ya las compraron. Y de seguro, si investigan, a precios exorbitantes. Sí, la pandemia fue una oportunidad. La colchicina produce embolia pulmonar, hemorragia gastrointestinal, ya no se usa. Esto es lo que dijo mi nieto. Solo tenemos que quedarnos en casa porque así el coronavirus no ve a nadie y se va a ir. Él lo entendió. Tan complicado no era. No era. Esto era. Así era todo. ¿Qué es una mutación? Cuando tú vas al mercado y tienes un código de barras, ¿no? Y estás comprándote un producto, el código de barras se altera, 1, 2, 3 rayitas, no pasa nada, no pasa nada. Pero si se alteran más, cambia el producto y de repente tú te das cuenta que en lugar de cobrarte 100 soles, te han cobrado un sol. Y uno se queda a veces callado y dice, caray, qué bacán. Esa sería una mutación de interés y una variante de interés que se repite, produce preocupación social, pues. Y la variante dominante, como la delta, es la que ya tiene visos de cepa. Cambia la estructura del virus. Nosotros tenemos variantes de interés. Por eso alfa, beta, gamma, epsilon, lambda, mu, delta, que las hace cada vez más contagiosas, pero con la que nos estamos quedando es con la delta. Por eso es que Pfizer, BioNTech, emite su comunicado de la tercera dosis, porque se da cuenta que la Delta Plus ya no la agarra y que 4 o 5 meses cae las defensas. Y todos los virus mutan. ¿Eh? ¿Y por qué muta este virus? Porque su código genético está hecho de 30.000 bases. 30.000. Normalmente los virus desnudos tienen 1.000, 2.000 bases. Las bases son las letras, la yacata, guanina, adenina, citosina, etc. Y 4 letras nomás hay, que forman 20 palabras, los aminoácidos, que van a formar las proteínas, los aminoácidos prolina, serina, tirosina, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y entonces, una mutación de una secuencia genética no necesariamente relevante. Todos los virus mutan, pero se convierte de interés cuando cambia el código de barras, cuando son varias ya y se acumulan, o producen mayor contagiosidad, mayor persistencia. Esto es lo que la tasa de reproducción, muy importante, nos sirve para ver exponencialmente cómo es que un caso contagia a 2, contagia a 3, y esos 3, cada uno a 3, y así en el paso 30 podemos estar pues ya en 1 millón de contagiados. De hecho, aquí en el Perú hemos tenido aproximadamente 8 millones de infectados, 6 millones de ellos asintomáticos, 5.800.000 desconocidos completamente, testeados de esos asintomáticos han sido 200, por diversas razones, por trabajo, por movimiento migratorio, etcétera. Hemos tenido 2 millones de sintomáticos, aproximadamente 66.000 confirmados por millón. Están los testeados de los asintomáticos, los leves y moderados, y los graves y críticos, que eran 200.000, aproximadamente un total de infectados
infectados de 8 millones. Si ya vacunamos a 16 millones, estamos en el 1.024.000. Podríamos tener una tasa de rebaño aproximadamente cuando lleguemos al 1.025.000. Eso lo vamos a conseguir con la vacunación o con estas infecciones. Estaba programado para diciembre y tal vez terminemos todo con los refuerzos del próximo año. Sin embargo, todavía no podemos cantar victoria. Esta es la evolución de los pacientes. Ya voy a terminar. Esta es la evolución de los pacientes cuando están internados. Generalmente el virus dura 13, 14 días, pero hay casos como este del chico del MISC que tiene 25 días con el virus, 25 días con fiebre y su PCR sigue positiva. Debe tener algún defecto genético. No se ha hecho un genoma para ese chico. Cuidado con las linfopenias, cuidado con las trombocitopenias, etc. Esta es la pregunta final. Ya esto no va en Padlet. ¿Es el final de la pandemia o estamos en el ojo de la tormenta? Ahí les dejo eso. No creo que estemos en el final de la pandemia. Finalmente, quisiera terminar con esto que pronostica Bill Gates. El Sapiens desaparecerá en una guerra mundial de alta tecnología. Es decir, ya tenemos armas autónomas. Tenemos efectos electromagnéticos que mueven placas tectónicas, que pueden producir catástrofes sísmicas, ¿sí? Como si fueran naturales. Va a desaparecer en una catástrofe atómica sin guerra, en una catástrofe cósmica por cometas, en una pandemia por virus, en sismos, cuando se amplifiquen las migraciones de las placas tectónicas, y de repente ya eso lo va a explicar mi amigo Leandro, cuando el terrorismo biológico sea irreparable, con el cambio climático que ha preparado el Sapiens, con el mal manejo de la energía, la mala distribución, el uso de energía que deriva del petróleo. Finalmente vamos a desaparecer los Sapiens en la singularidad tecnológica, que es la tercera singularidad, y vamos a formar transhumanos, ya no Sapiens, es decir, una epiconciencia. Esto lo dijo 2015, por eso es que a él le dicen una pandemia por virus la ha hecho Bill Gates. Gracias. Muchas gracias, George, por tu interesantísima conferencia. Realmente te felicito. Nos has, nos has hecho una cosa muy, muy educativa para mí, por lo menos. Muchas gracias. Quisiera ver si hay alguna pregunta, por favor. Pueden activar su micro y su cámara si desean hacer alguna pregunta al doctor Vela. Creo que hay que aprovechar sus conocimientos, su experiencia, que esté acá, tal vez para poder no solamente preguntar o hacer algún comentario. Yo quisiera hacerte un comentario, George. Sí. Mira, lo que dijo Bill Gates me parece interesante pero también en el año 2016 hay una revista que se llama La Ciencia y sus Demonios, que yo estoy suscrito. Y vino un Sí. artículo, Sí. de un científico que decía la próxima pandemia de la humanidad, el coronavirus. Y justamente parecía una premonición que iba a ocurrir, prácticamente narró lo que ha ocurrido, ¿no? Algo que, bueno, me parece que muchos científicos estaban viendo esta situación. Esto de cómo viene digamos, el traspaso de los virus de los animales a los seres humanos, etcétera, ¿no? Me parece también que hemos creado una serie de costumbres en relación a la vida que llevamos, ¿no? A veces Sí. los animales ya no se convierten en animales, solamente se convierten en especies de parientes o compañeros de vida, donde compartimos la comida, compartimos una serie de cosas y que de alguna manera tal vez ellos empiezan a generar cosas que se pasan a nosotros
por alguna razón y empezamos a generar enfermedades. Tal vez la misma cultura que vemos, yo acá lo veo mucho, ¿no? También estaba pensando un poco en lo que mencionaste. En la humanidad, como preguntaste al principio, ¿por qué se transformó tan rápido, no? Si nosotros vemos en este momento en el mundo cómo se mueven las comunicaciones y cómo se mueven los vuelos en los países, en realidad es Sí, impresionante, ¿no? así es. Es impresionante. Desgraciadamente, millones. Y obviamente nosotros hemos vivido en el pasado, en la época antes de la conquista, pues no había aquí sarampión, no había viruela, no había probablemente difteria, cosas que trajeron los españoles y, no, y el imperio incaico prácticamente se redujo a su mínima expresión con esas enfermedades, ¿no? Y, y en la viruela, por ejemplo, fue una pandemia o una enfermedad que probablemente, porque no había tantas comunicaciones, no llegó pues a todo el mundo, porque hubiese podido llegar de repente, como si hubiésemos tenido este tipo de comunicaciones, hubiese llegado rápidamente a todo el mundo, ¿no? Y esa enfermedad mató a 1.000 millones de personas, ¿no? Y lo que yo quería preguntarte un poco es el hecho de las vacunas, ¿no? Estuve leyendo un poco, antes de eso, antes de las vacunas, todo lo que hemos hablado se reduce, se conecta a nuestro sistema inmunológico, ¿no? Tú mismo has dicho que el 70-80% de las enfermedades se curan justamente solas, ¿no? Y es Sí, así, ¿no? Y esto del efecto placebo, yo lo he comprobado, pero yo lo comprobé con mi madre. Mi madre tenía un problema y le dolía la garganta, me decía, tengo algo ahí, tengo una cosa permanente, ¿no? La llevé donde el otorrino no tenía nada. El otorrino le recetó, que no era pues su especialidad, pero le recetó como alprazolam, bromazepam. Y le dijo, esto le va a quitar el dolor todas las noches. Y me dijo, a mí él está nerviosa, etc. Mi mamá esperaba y yo le daba su bromazepam y se le iba el dolor. Qué maravillosa pastilla me ha dado el doctor, se me ha ido el dolor. Y una noche que llegué, no había bromazepam, pues, ¿no? Se había acabado. Y era una noche muy tarde. ¿Y ahora qué hago? Y había una lenteja, agarré una lenteja, que era muy parecida al bromazepam, pero de otro color que mi mamá no veía muy bien. Le digo, mamá, quita tu bromazepam. Y se tomó la lenteja. ¿Y qué tal? Excelente, esa pastilla me cura todo. Ahí comprobé, sí, pues, en mi madre el efecto placebo, sí, ¿no? sí, sí. Eso es interesante. Ahora, estuve leyendo un artículo en el cual decía que estas vacunas, que por ejemplo la viruela, como te mencionaba, la vacuna que se generó para la viruela, generó algunos problemas, ¿no? Algunos problemas en muchos casos. Pero esa vacuna generaba también una respuesta muy fuerte del sistema inmunológico, ¿no? Todos tenemos una cicatriz en el brazo, pues en la pierna, pues nos han vacunado con la viruela una sola vez en nuestra vida. Y la viruela digamos, se ha erradicado, pues, hace 50 años más o menos en el mundo, ¿no? Entonces, lo que pasa es que, como ahora existe el SIDA, muchas personas con cáncer, con problemas ¿cómo se llama? Esas enfermedades autoinmunes. Entonces, dar una vacuna, se ha preocupado mucho en hacer vacunas seguras, ¿no? Vacunas seguras que justamente tú lo has mencionado, cuál es el mecanismo, cómo actúan estas vacunas. Es decir, esas vacunas, según esta persona que escribió el artículo, decía, es como preparar un ejército, ¿no? Una vacuna se prepara un ejército, pues, para la guerra. Ese ejército se prepara con un entrenamiento terrible, balas de verdad, etcétera. Y obviamente hay fallecidos, hay accidentes, etcétera. Entonces dicen, no puede ser, pues esto no puede ocurrir, un político. Dice, hay que hacer un entrenamiento más light. Entonces ya no utilizan balas de verdad, no utilizan tanto esfuerzo. Pero ¿qué pasa? Ese ejército no va a responder tan fuerte como el ejército que fue entrenado de una manera tradicional. Él comenzaba así las vacunas, que ese esquema de que funcionan las vacunas que son seguras, no generan una respuesta muy fuerte en el sistema inmunológico, ¿no? Es decir, hay una preocupación fundamental en ese sentido. Es más, cuando te ponen la vacuna, sientes un dolor y a veces nada más, ¿no? En algunos casos no muy frecuentes, alguna otra respuesta.
Entonces, esa era la razón por la cual dice, eso hace que se vacune rápidamente, porque se debilita mucho el efecto de la vacuna en relación al cuerpo, ¿no? ¿Eso es cierto? Entonces, una de las cosas que se pregunta también, y que yo pensaba, si vamos a tener que vacunarnos probablemente cada 6 meses, cada 8 meses, qué sé yo, probablemente, imagínate la cantidad de dinero que vamos a tener que necesitar. Y algunos países de repente no tienen, en África, por ejemplo, ni se habrán vacunado, ¿no es cierto? Y por otro lado, en el caso nuestro, pues se vacunan una vez y de repente ya no van a su segunda dosis, ya es suficiente, o van, y eso no podrá generar en el futuro también un problema complicado en relación a que podamos enfrentarnos nuevamente a una pandemia de este tipo con otro tipo de virus. Mira, la vacuna actualmente es el único tratamiento que evita. El preventivo indudablemente es la mascarilla, la burbuja epidemiológica, el lavarse las manos, el usar mascarilla, el distanciamiento social, el no asistir a reuniones inútiles. Eso es tratamiento preventivo. La vacuna es una más. Ahora, las cantidades de anticuerpos neutralizantes que provocan las vacunas se ha probado, se han valorado y sí son significativas. A veces en cantidades más altas que los sueros hiperinmunes de pacientes que están convalecientes. O sea, sí hay. Incluso en los pacientes convalecientes existen unos dos tipos de anticuerpos: los neutralizantes, que bloquean totalmente al virus, le quitan las armas, y los opsonizadores, que solo lo marcan, lo marcan para que las células de defensa los destruyan. Se ha visto que estos marcadores provocan un efecto de ayuda al virus para que penetre más. Se llama antibody enhancement, o sea, mejoramiento del anticuerpo de la enfermedad a través de estos anticuerpos opsonizadores. Eso se ve en los sueros hiperinmunes. Entonces uno puede repetir la infección. O sea, si te ha dado coronavirus, puede volver a infectarte. Pero lo que sí se ha visto es que con estas vacunas, ¿sí?, la infección es mínima. La mortalidad baja enormemente. Yo estoy de acuerdo, vacúnense. Sin embargo, hasta el momento, solo han pasado algunos meses de que se está colocando las vacunas y que en el futuro no habrá problemas. Hasta ahorita no hay, ¿eh? No hay. Hay que hacer seguimiento, sí, pero hasta en el momento no hay. Los casos han sido mínimos. En la vacuna de la viruela hubo una ley que obligó a vacunar a todos, ¿eh? Una ley donde se obligó. Hoy las propias políticas a veces hace que te salgas y digas, no, yo no voy a seguir esa ley, eso va contra la libertad humana. Y entonces no te vacunas, pues. Es más, puedes enjuiciar al Estado de haber hecho eso. Y hay países donde no llegan las vacunas, como por ejemplo Tanzania, no se preocupa ni siquiera de vacunar. Y hay países donde no se reportan los casos, ¿no? Como por ejemplo Venezuela. No sabemos cuántos ahí son los que se están muriendo, o si hay o no hay de verdad. No tenemos esa certeza. Entonces, no hay transparencia, no tenemos un buen registro. La Organización Mundial de la Salud tiene intereses creados en transnacionales, corporaciones que utilizan las vacunas, utilizan los equipos de protección, las mascarillas, y etcétera, etcétera, para ganar. Entonces, hay todo eso, pues todo eso. El Sapiens es un bandido, vive de la ficción y es más, todavía te dice, Dios me ha dicho. Palabra de profesor. George, quería, la parte de mi pregunta que te dices, ¿por qué tenemos que vacunar? Por ejemplo, yo he recibido 3 dosis. ¿Es Porque no están necesario? seguros, Leandro. No están Ah, seguros. ah. O sea, lo que dice este No están científico, seguros de lo que he leído de que este trabajo no es tan cierto. no está.
todavía demostrado, se producen anticuerpos, pero no se sabe todavía cuánto duran. Entonces se están curando en salud un poco, ¿no? Las gentes con comorbilidad, los viejitos, gracias. Entonces tienen que vacunarse 3 dosis y de repente para marzo vamos a tener que vacunarnos de nuevo. Ah, ok, ¿Entiendes? muy bien. Hay una pregunta de Henry Rodríguez. Adelante, por favor, Henry. Doctor Vela, ¿cómo está? ¿Qué Buenas tal? ¿Cómo noches. estás? ¿Qué Una dices? pregunta. Ahí eh, veo un Sí, mandala en tu signo. sí, ese es un mandala indio. Es un, Sí, pues está bien, sí, ¿ah? Es un mandala que tiene reminiscencias de sistema dinámico complejo, ¿ah? Está bonito. exactamente, por eso lo puse. Es universal, Sí. es completamente universal. Me pregunto, doctor, ¿en realidad sería necesaria la vacuna para los niños o no? Ya los niños están saliendo. Y en Ya los niños relación se a están las, infectando. y en relación a las clases Yo tengo casos presenciales. graves. Sí, pues. Ah, Por esa es eso mi mi pregunta, pues. pregunta última era, a ver, estamos en un momento más pacífico. ¿Es el ojo de la tormenta o es el final de la pandemia? Yo no creo que sea el final. Estamos en el ojo de la tormenta. Ahorita nos agarra el Yo creo que es el comienzo, doctor. borde y ahí vamos a volver a caer. Sí, yo creo que sí, no hemos salido. La gente no comprende. Hay muchos jóvenes que no se han vacunado, que no les interesa, que piensan en la teoría de la conspiración y no están vacunados. Entonces, cuando salgan los niños y tengan que ir en transportes públicos, van a, van a infectarse, ¿eh? Y recién ahí vamos a ver. Mi sobrino tenía 27 años, era joven, medía 1,95 m, era enorme y se murió. Entonces, yo tengo un chiquito con Kawasaki y uno con MISC, síndrome inflamatorio multisistémico, y son niños, ¿ah? Y entonces no me digan que no hay casos graves, sí hay. Y entonces cuando los agarre la expansión viral de gente que no está vacunada y que estando infectada circula como si nada, sin mascarilla y lo demás, los va a infectar, ¿eh? Los va a infectar. ¿Cómo va a ser esto? No lo sé. La misma Organización Mundial de la Salud todavía no dice vacunemos a todos desde el principio de la vida. No hay forma. No sabemos cómo va a responder. No sabemos si... Justo conversábamos con Leandro acerca de la enfermedad por priones. Un virión es un virus desnudo, un virus antiguo. El coronavirus es un virus moderno. Está cubierto, protegido, ¿ok? Y hay momentos en que las proteínas estructurales se desligan de los ácidos nucleicos y eso es un prión. Existen enfermedades por priones. Jacobs-Creutzfeldt, la enfermedad de las vacas locas, las encefalitis. Y entonces no sabemos cómo va a caminar al final. Por eso es que la Organización Mundial de la Salud todavía no decreta para los niños la vacuna. Sigámoslos cuidando. La mejor forma es la prevención. Evitemos el contacto. No los dejen salir sin mascarilla. Enséñenles a vivir con la mascarilla puesta y lavarse las manos, no tocarse la cara. Ese es el asunto. Es cierto, la gravedad en los niños es menor, pero no sabemos cuando están expuestos a cargas virales altísimas. Estuvieron guardados. Claro, y Sí, disculpe, pues, entonces, si fueran, por ejemplo, si se dieran las clases presenciales, ¿no? Semipresenciales, entonces el aumento sería mayor. No se sabría cómo reaccionarían, pues, ¿no? Ahora, yo digo, ¿no? Hemos dado un paso hacia el futuro enorme con las clases virtuales. Lo que Por pasa lo es que menos la 25 tecnología años, no doctor. cubre, sí, no cubre la tecnología todos los casos, ¿no? Hay gente que no tiene pues internet, no tiene red especial
en la provincia tienes un internet que te maneja una velocidad de 100, 200 megas, pero no es continua. Por ratos nomás, minutos nomás te dura y luego ¡pum! Se cae bruscamente. Entonces, esos aseguramientos debiera hacer el Estado con las empresas de internet. Por lo menos, donde hay un chico, debe haber un internet. No es difícil eso. No es difícil eso. Y entonces es lo que debiéramos proteger la educación no presencial. Tengo el caso de una niña, Tara Westover, ¿ok? Tara Westover. Y las mellizas Polgar. Son dos casos. Esta Tara Westover escribió un libro, un bestseller, sobre mi educación. Dice, nací en un hogar mormón. Mi padre tenía un defecto que era bipolar y no creía en la tecnología ni en la educación. No estudié en ningún colegio, no pude ver un solo televisión ni un solo día de internet. Y cuando enfermábamos, nos curábamos solos. Un día, cuando tenía 14 años, salió al pueblo a comprar víveres y vio un aviso de la Universidad Brigayú. Esta universidad tiene la particularidad de que te puede aceptar sin haber hecho primaria ni secundaria. ¿Ok? Y entonces basta con que des un examen de suficiencia cognitiva y te aceptan. Ella dio ese examen sin que nadie lo supiera y la aceptaron. Estudió psicología cognitiva, se recibió, y porque una amiga la llevó, sin que se diera cuenta nadie, la llevó a postular a Cambridge para su doctorado. Y ella hizo doctorado en psicología cognitiva. Mis estudios, Tara Westover. Las Polgar, campeonas mundiales de ajedrez, jamás fueron al colegio. Entonces, estudiemos por competencias. Seamos éticos, seamos humanos, seamos científicos. Es decir, ¿qué significa ser científico? Leer lo ultimito, no. Experimentar, probar, decir que lo que estamos haciendo, estoy seguro de que es verdad. Y por lo menos, no es mentira. Así es. Jorge, otra cosa. En relación a la vacuna para niños, tengo entendido que las vacunas cubanas se están aplicando a niños mayores de 2 años. Sí, ¿No? Me parece que una de ellas ha sido la Soberana Plus la están aplicando. para niños mayores de 2 años, sí. Pero todavía no tenemos reportes. Claro, claro. No hay, Está en la Organización experimentación. Mundial de la Salud no las ha aprobado porque Así es. Así es. no existen trabajos de pares ni publicaciones en revistas científicas de calidad. Entonces Así ellos es. no tenemos la seguridad de si es verdad o no es Claro, verdad. claro, de hecho. Ahora, lo que tú has mencionado es una verdad porque se ha probado experimentalmente, ¿no? Es decir, si nosotros, por ejemplo, vemos lo que ha pasado en China, donde apareció el virus, y cómo han actuado los chinos, ¿no? Esa forma de su cuarentena, ahora mismo aquí no hay que no quiero vacunarme. No, claro. En China, la pandemia ha generado creo que 80.000 muertos o 70 y tantos mil, no más, perdón, contagios, y creo que 5.000 muertos, no ¿Sí? más, ¿Por no qué? más. Porque se agarraron, cerraron todo, cerraron Wuhan, Exactamente, o sea, confinaron y todo lo demás. eso te demuestra que esa actitud humana, ¿no es cierto? Esa actitud, ¿cómo tiene resultados, no? Es evidente. Ahora, Claro. yo te pregunto, ¿qué harías tú de un punto de vista ético, no? ¿Qué piensas tú esa política de decir que hay que respetar las libertades, que yo si hago esto no, nadie tiene derecho a cambiarme? ¿Te parece que eso es razonable en una situación como la que vive el mundo, en donde tu actitud daña a los demás también? Como tú lo has mencionado, cómo los no vacunados dañan a los demás. ¿Qué piensas de eso? Yo siempre he pensado que los derechos del otro son antes que mis derechos. El derecho a vivir feliz, humanamente, ser feliz, sus derechos van primero, pues. No hagas a otro lo que no quieras que te hagan a ti, o hazle al otro lo que te gustaría que te hagan a ti. Esas dos cosas. Entonces, bajo ese punto, si tú vas a infectar, estás haciendo daño, pues.
Así es. Hay ha levantado la mano el ingeniero Milla. Adelante, ingeniero. Agradecerle, doctor Vela, y felicitarlo por la exposición muy ilustrativa. Gracias. Nos abre un espacio muy grande de repente de conocimiento de este tema, porque a veces muy superficialmente o por los medios de comunicación tenemos información, pero muy ligera. Nos ha dado una explicación un poco más de fondo. De repente, muchos probablemente no han entendido muchos términos también, médicos fundamentalmente, pero que sustentan realmente lo que a veces muy ligeramente conocemos. Eh, Dentro de esto hay muchísimas preguntas para hacer, pero básicamente quisiera su opinión. ¿Qué hacer con las personas o cómo convencer a las personas de que se requiere que tengamos una inmunidad de rebaño, teniendo un gran porcentaje de vacunados? ¿Qué haríamos? ¿Qué es lo que se podría hacer para realmente, no sé si convencer o explicar a la gente de que hay la necesidad de que tenga que vacunarse? Ya casi estamos en el momento rebaño, ¿ah? Casi, casi. Nos falta 1 millón, 2 millones, no nos falta más. Casi. Pero ¿cuánto nos va a costar eso, no? ¿Cuánto nos va a costar en vidas humanas eso? Llegar a ese efecto. La vacuna tiene que alcanzarnos y se está haciendo un buen camino por ahí. Esto no debemos descuidar, y a donde vayamos debemos hacer escuela. Es decir, lavarse las manos, mascarilla, distanciamiento social y reuniones no son tan buenas, pues todavía no se puede hacer, y tal vez una reunión así virtual es más importante que una presencial. Incluso ahorita con RB, con realidad virtual, podríamos haber estado interactuando en una mesa como si fuéramos hologramas. Percepción sonora, percepción y eso ya se da, eso ya se hace. Tengo un Labster en la universidad que nos permite hacer esa simulación con realidad incrementada. Los chicos pueden interactuar. Es más, ellos viven en su gamificación la realidad virtual. Y entonces todo eso lo hemos avanzado, no retrocedamos, no volvamos a lo otro. En Japón le llaman la educación inteligente, educación por competencias basado en proyectos. A ver, vamos a hacer este proyecto de una empresa de salud. ¿Cómo lo hacemos? Entonces tú utilizas la matemática financiera para ver teoría de costos, utilizas la inteligencia sobre enfermedades que tienes pandémicas, endémicas, epidémicas, y entonces vas manejando las diferentes capacidades para que conformen una competencia que es el proyecto general. Tu perfil ya sabes manejar eso. ¿Y qué más necesitas? Un idiomita, pues tienes que recoger información en inglés, tal vez en italiano. Entonces, el idioma también es importante. La matemática financiera, la empatía. Actualmente hemos tenido una sorpresa cuando las universidades, las empresas, perdón, ya no, las empresas, sobre todo las disruptivas, ya no utilizan a los primeros tercios de la universidad, utilizan a los que saben trabajar en equipo, a los que pueden co-crear. Entonces, hacen esas pruebas para ver si tiene empatía. Cuando tú logras hacer docencia, el alumno hace docencia, utilice el 80% de su esfuerzo cerebral y conoce el tema y hace pedagogía del tema. Eso es lo que tenemos que buscar. No es educar, no es dar información en el aula. Es saber que mi alumno se está llevando algo que le ha encendido la pradera y que va a desarrollarse espontáneamente en un autoaprendizaje permanente, de por vida. Él ya no va a parar, ya está mojado. Yuval Harari decía, leer un libro hace un daño irreparable, irrecuperable, ¿sí?, a la ignorancia. El que lee un libro jamás va a volver a ser el que era antes.
jamás. Entonces debemos enseñarle a los chiquititos, una lectura comprensiva, que sepa, primero, motivarse, segundo, analizar, dirigir, y tercero, concluir. O sea, es otro tipo de enseñanza. Ya no es San Martín 1821, esto, no es así. Ya pasamos esa etapa, no retrocedamos ya. Sí. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Ya no hay más preguntas, George. En realidad, te agradezco mucho, Jorge, No, qué ocurrencia. esta amabilidad que has tenido en darnos esto y también los valores que nos muestras, el conocimiento de otros campos de la ciencia, del humanismo, etcétera, que me parece importante. Yo creo que, como tú dices, ¿no? Todavía tenemos la herencia del Homo sapiens que está por ahí. Cuando a veces hablaba con el ingeniero Alberto Giesecke, él me decía, Leandro, el Homo sapiens está ahí, el egoísmo está ahí, la envidia está ahí, Sí, la violencia sí, está sí, ahí, el odio está ahí, el sí, rencor está ahí. sí, sí. Desgraciadamente, no solamente eso pasa, digamos, en la gente, sino hasta en las propias familias. Eso es curiosamente, esa herencia la llevamos todavía. Y me parece a mí que, ojalá, y creo que también existe tendencias de cambio, tenemos que evolucionar en el otro sentido de la palabra. Eh, yo pienso, como tú dices, estoy totalmente de acuerdo cuando tú dices que los derechos de los demás están antes que los míos, o yo no tengo ningún derecho de dañar a los demás. Creo que acá hay una ceguera en ese aspecto, ¿no? Y me admira mucho que países desarrollados que han logrado la frontera de conocimiento, tienen premio Nobel, grandes investigadores, tengan eso, no han logrado avanzar en ese aspecto humano, ¿no? Que es bastante triste para mí. Que el Bueno, sapien Jorge, es sapien, pues. El sí, pues. sapien es sapien, no es humano. Bueno, Jorge, muchas gracias No, por qué esto. ocurrencia. Estaremos conversando en Está nuestras bien, charlas, en las charlas. volveremos a reunirnos en otras charlas. Claro que sí. Y contigo siempre Es hablando en nuestras necesario, charlas, Leandro. Tú sabes, Sí, por supuesto. es necesario eso, Leandro. Agradezco a todos y espero que no se hayan aburrido, y de todas maneras, si gustan de algo más, tiene mi correo, jvela666@hotmail o jvelar de la universidad usmp.p. 666, ¿no? Sí, es el número cabala de, bueno, qué curioso, ¿no? Jorge Carlos Vela Rodríguez tiene el número de la cabala 666. 666, sí, pero Si también tú es un lo número, pues, traduces, es un número bíblico, ¿no? es el 666, pero yo no tengo la culpa, pero ¿qué tal raza? Bueno, Jorge, un placer Gracias. grande. Mil gracias, muchas gracias por su Doctor, atención, amigos. El día de doctor hoy Vela, muchas gracias. finaliza el ciclo de charlas. Este año ha Muchas sido gracias, doctor poco, Vela. Gracias. cinco charlas solamente. El año entrante haremos unas charlas nuevamente y operamos nuevamente tener al doctor Vela cuando la pandemia, vamos a ver cómo cambia. Un fuerte abrazo y buena noche con todos. Gracias. Chao. Gracias, doctor Leandro. Gracias, doctor Vela. Gracias a los dos. Gracias. Luego. Un ratito, Jorge, hay una pregunta de una señorita. ¿Podría responderle? Jorge. Jorge. Me equivoqué. Perdón, se equivocó. Gracias, muy amable. A usted por estar presente, muy amable.